Estás escuchando Radio La Voz de la Fe por la 91.3 FM, la radio que te lleva a la palabra de Dios. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas, aquí por la Estación de la Fe, la 91.3 FM. Hoy vamos a tratar un tema muy antiguo que siempre ha estado presente en la humanidad. ¿Existió realmente Adán? Y si es así, ¿qué significado tiene esto para todos nosotros a la luz de Cristo? Hoy tengo un invitado muy especial, un compañero que está estudiando teología, Ariel Guzmán. Y además tenemos entrevistas de personajes muy importantes que nos dan su punto de vista sobre la existencia o no de Adán. Así que quédate con nosotros que este va a ser un viaje a la fe por medio de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Jessica Martínez y está sintonizando Reflexiones Bíblicas por la 91.3 FM, la voz de la fe. Hoy nos adentramos en un tema fundamental para nuestra fe. ¿Existió realmente Adán? A lo largo de la historia, esta figura ha sido objeto de debate, tanto en círculos religiosos como en académicos. Además, vamos a explorar la comparación entre Adán y Cristo y cómo esta es la relación clave de la cristología. Pero vamos a compartir tema con Ariel Guzmán, compañero teólogo, que nos va a dar su punto de vista. Buenas noches y muchas gracias, Jessy. Y bienvenidos a su programa realizado con el único afán de profundizar en temas de reflexiones bíblicas para la vida diaria. Dice un texto: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es pues de este conocimiento del Eterno del que nos ocuparemos hoy, escuchando todas las voces y reflexionando sobre una pregunta tan sencilla y a su vez tan compleja. ¿Existió el Adán histórico? Muchas gracias, Ariel. Vamos a comenzar con la pregunta esencial. ¿Existió realmente Adán? La Biblia nos presenta a Adán como el primer hombre creado por Dios en Génesis. Pero ¿cómo podemos interpretar este texto hoy en día? En el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, narra el evento de la creación que Dios hizo. Y en el texto de 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Posteriormente, en el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Muchos siglos después, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia que estaba en Corinto, explicaba la relación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es la figura del Mesías. Y dice en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, 45. Versículo 45, está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene como espíritu que da vida. Muchas gracias, Ariel, por tu compartir. Creo yo que aquí es donde la cristología nos ofrece una visión más profunda, ya que la teología cristiana, Adán lo ve como una figura de Cristo, pero en contraste de opuestos. En la lectura primera de Corintios 15:22, Pablo nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Adán representa la entrada del pecado y la muerte en el mundo, mientras que Cristo es la fuente de vida y de redención. La tipología entre Adán y Cristo es muy clara, ya que Adán trajo la muerte, pero Cristo trae la vida. Adán es el hombre de la tierra, mientras que Cristo es el hombre del cielo.
Esto nos muestra la redención de la humanidad a través de Jesús. ¿Qué les parece, mis queridos radioescuchas, si hacemos un espacio para darle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que con su apoyo se está evangelizando de una forma muy amorosa por la voz de la fe aquí en 91.3 FM en Reflexiones Bíblicas, y además ellos mismos son quienes nos aportan la facilidad para compartir la música que vamos a escuchar a continuación, que es La muerte y resurrección por Adán, que es escrita y tiene los acordes del coro Canto de Dios. Escuchemos. ¿Necesitas herramientas de calidad para tus proyectos industriales? En Abrasivos y Herramientas de Saltillo tenemos lo que buscas. Visítanos y descubre nuestra amplia gama de productos industriales. Más de 18 años de experiencia nos respaldas. Encuéntranos en nuestra nueva sucursal, calle Matamoros, 1163, zona centro, en Saltillo, Coahuila. ¡Te esperamos! ¿Estás buscando tu paz interior? Yogashunya Centro Holístico tiene un espacio para ti. Nos dedicamos a ofrecer clases diarias de yoga y meditación en el corazón de Saltillo. En este mes de agosto contamos con una promoción al 2x1. Búscanos en nuestras redes sociales, que estamos esperando contar con tu energía y así equilibrar nuestra existencia en el mundo. Te esperamos. Le damos las gracias a Abrasivos y Herramientas de Saltillo y a Yogashunya por patrocinar a Reflexiones Bíblicas aquí en La Voz de la Fe por la 91.3 FM. Y si te parece, Adrián, vamos a escuchar este tema de muerte y resurrección por Adán, de letras y acordes del coro de Canto a Dios, para reflexionar juntos, tanto los radioescuchas como nosotros, sobre la relación que tiene Adán con Cristo. Escuchemos. Por Adán el pecado entró en el mundo y la muerte dominó a los que pecaron. Por Jesús gratuitamente recibimos una nueva relación con nuestro Dios. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Siendo incapaces de salvarnos, Dios nos da prueba de su amor. Cristo dio su vida por nosotros y en su sangre fuimos ya justificados. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. El Espíritu nos guía y nos inspira y atestigua nuestro ser hijos de Dios. Somos hijos y somos herederos, coherederos de Cristo nuestro hermano. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Hemos muerto con Cristo en el bautismo para ser con Él resucitados. Caminemos
en una vida nueva, injertados de su muerte y de su gloria. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Nos busquen entre muertos al que vive, resucitó como Él lo había predicho. Después de su pasión y de su muerte, es Señor de muertos y de vivos. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. Si con Él morimos, con Él resucitamos y con Él cantamos aleluya. En base a lo anterior expuesto, Ariel, me gustaría saber tu opinión sobre la figura de Adán, cómo ha sido interpretada a través del cristianismo en su historia. Considero que lo más importante es comprender cómo estas dos figuras, del primer Adán y el postrero Adán, encajan en el propósito eterno de Dios y en el plan que Él figuró desde antes de la fundación del mundo para redimir al mundo. Todo el relato del Génesis es un punto de partida entre Dios y la humanidad. Es el inicio del plan de Dios de redención, pero para que exista redención debe haber transgresión. De origen propio, en Edén, Adán y Eva mantienen una relación idílica con Dios basada en la inocencia. Es a partir de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, es que se pierde esa inocencia, con las conocidas consecuencias de alejamiento y pérdida de relación con el Eterno. A partir de ahí se establece una línea continua hasta llegar a la presencia del Mesías prometido, el cual restablecerá esa relación perfecta con Dios a través del mensaje de amor del reino de Dios, a través de su muerte y su resurrección, y la posterior venida del Espíritu Santo y su ministerio en la iglesia. Ahí radica la importancia de la conexión de las dos figuras en cuestión, el primer Adán y el postrero. Gracias a lo expresado me lleva a pensar lo fascinante que es la comparación y la profundidad del plan de la salvación de Dios. Así que Cristo no solo rectifica lo que Adán hizo, sino que lleva a la humanidad a un nivel de comunión con Dios que nunca se había visto antes. ¿Es la redención su forma más pura? En base a esto, Ariel, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de ver a Adán como un personaje histórico o simbólico? Hay diversas voces, diversos puntos, como lo veremos más adelante en las entrevistas que hemos hecho a diversos actores de la sociedad, a los cuales les hicimos la pregunta de la existencia real, histórica o simbólica del primer Adán. Independientemente de si uno u otro considera un personaje real o simbólico, se puede rescatar el mensaje aplicable a nuestra vida personal y o religiosa. El Eterno tiene un mensaje y es el punto en el que nos debiéramos concentrar, indagar, investigar. Ya sea que veamos a Adán como un individuo histórico o como un símbolo de la humanidad, la enseñanza sigue siendo la misma. El Mesías es la clave para entender nuestra relación con Dios y su restauración. Retomando lo que dice mi compañero Ariel, nos dimos a la tarea de preguntar diversas opiniones sobre el tema si existe o no Adán. Y esto es lo que nos comentaron. Mis queridos radioescuchas, les comparto el primer bloque de entrevistas que realizamos a sacerdotes y pastores, quienes compartieron
su opinión teológica sobre el tema. Escuchémosle. Iniciamos el primer bloque con la opinión del padre Óscar Rodríguez, formador de sacerdotes y hermanos menores en la Escuela Franciscana de Formación de Fe en San Pedro Garza García, Nuevo León. Después sigue el padre Pablo César Cisneros, que radica en Texas a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y terminamos con la opinión del pastor evangélico bautista Roberto Zúñiga Pacheco. Escuchémosle. La pregunta que te hacen en la tarea que te dejaron, pues es una pregunta que mucha gente se hace y que quieren partir del hecho que existiera Adán y Eva en ese sentido de ser como nosotros, unos seres humanos, y ser en todo semejante a nosotros, en fin, y que fueran los primeros pobladores del universo, y que si salieron los demás, si las demás descendencias de ellos, en fin. Entonces es una pregunta que sí, es una pregunta no cuestionable, es una pregunta que todo el mundo quiere responder con la actualidad y no la responden como debe de ser. Mira, te explico. En primer lugar, tenemos que leer el libro del Génesis como lo que es. Un libro, podemos llamarle histórico, en el cual nos narra todos los acontecimientos de Dios, de su creación, del plan, también ya se va adelantando el plan de la salvación de parte de Dios, y hablarnos de la creación, del inicio de la humanidad, del inicio de lo que llamamos la Tierra, del planeta, en fin, son los inicios. El autor nos hace ver que hubo un inicio, que hubo un principio, y que a esos primeros seres humanos que existieron se les da un nombre, como es Adán y Eva, ¿verdad? Y aparte, pues hay más nombres también que nos narra la Sagrada Escritura. Para no hacerte bolas, la gente quiere que si conocimos a Adán y Eva como conocemos, yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, y como sabemos que es un ser humano, pues está muy, muy complicado, en el sentido de miles y miles de años antes de Cristo que sucedió el inicio de la creación. Y este libro fue escrito aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y la creación tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces el autor quiere hacernos ver a todos que hay un principio, hay una creación, hay un Dios que forma todo eso, y lo hace con su forma histórica de narrar los acontecimientos desde el origen de las cosas, la creación de toda la historia de Israel, hasta llegar pues no tanto a Jesús, pero sí a formar el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, y cómo se han dado poco a poco las cosas hasta la venida de Jesús, ¿verdad? Pero así como todo el mundo hace la pregunta, bueno, y están en una fotografía, están en un museo, están Adán y Eva así muy agarritos de la mano, como los hace la representación pintoresca, pues es complicado. Más bien hay que entender el trasfondo, que es darnos a conocer que hubo un principio de la creación, y que a esos primeros hombres se les puso un nombre, que es Adán y Eva. Espero no haberte hecho bolas, me agarraste aquí casi comiendo, y acabando de comer te estoy contestando. Un fuerte abrazo para todos por allá, Dios te bendiga, y estamos a tus órdenes. Hola Jessica. Dentro de la fe católica, en el libro del Génesis, y por los géneros literarios que manejan, Adán no existió, sino que están haciendo una representación de lo que significa la relación entre el hombre y la mujer como creación y obra de Dios, pero es una explicación de un género literario, ¿verdad? Dentro del libro del Génesis. Y tenemos también 4 tradiciones dentro del género literario del libro del Génesis. Y este que habla de la creación nos habla pues de esa relación que hay entre el hombre
y la mujer con Dios sobre algo que sobrepasa el entendimiento humano y que tiene la capacidad en sí misma de crear, pero que en sí mismo la existencia de Adán, no. Adán y Cristo. El ser humano debe de reconocer la existencia de Adán por el simple hecho de que Dios lo dijo en su palabra. La Biblia, que fue escrita bajo la inspiración divina, reconoce a Adán como el primer hombre creado por él. La palabra de Dios, que es inmutable y verdadera, tiene la autoridad para no ser cuestionada. Aunque reconocemos que en las cosas espirituales y bíblicas todo tiene que ver con cuestión de fe. La fe es la que nos lleva a creer en la palabra divina, o es nuestra fe la que nos lleva a dudar de la misma. La Escritura reconoce a Adán como un tipo de Cristo o figura de Cristo. Y esto no quiere decir que Adán tuvo cualidades semejantes a la de Cristo o atributos que solamente tiene Dios, sino que su elección afectó a la humanidad cuando él decidió desobedecer a Dios, y un solo acto de desobediencia de Adán trajo a la muerte y condenación a todos los que vinieron después de él. La Biblia nos habla de un primer hombre, Cristo, como el postrer Adán, porque Pablo nos dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este postrer Adán se está refiriendo a Cristo. Y como Cristo resucitó de la muerte, llegó a ser ese espíritu vivificante que Pablo dice. Esto significa que tuvo una nueva forma de existencia. Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual y no resucitará. El nuevo cuerpo humano glorificado de Cristo ahora viste su nueva vida glorificada. Y así como el cuerpo de Adán era adecuado a su vida natural, cuando nosotros resucitemos, los que hemos creído, Dios nos dará un cuerpo glorificado apropiado a nuestra vida eterna. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. La misma Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, hablando de Adán, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primeramente tenemos que entender que el pecado del que estamos hablando es el pecado de Adán. Aquel primer pecado de Adán no significa el segundo o los pecados sucesivos de Adán, sino aquel primer pecado de Adán por haber desobedecido en el jardín del Edén. Ese pecado fue el que trajo muerte y condenación sobre toda su descendencia. Ahora Adán, que es la cabeza natural de la raza humana, vemos, según la Biblia, que su acto de desobediencia hundió a todos sus descendientes en el pecado. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. La Biblia dice, como decíamos en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán. El pecado de Adán nos fue imputado, es decir, este pecado nos fue atribuido a nosotros. Lo que Adán hizo, lo hicimos nosotros también. Tenemos que reconocer que por el pecado de Adán llegamos también a conocer la gracia de Dios, su amor inalterable, a través de la obra redentora de Cristo. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en la que la justicia de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. Cristo es la cabeza de su nueva raza, una nueva creación, la cual es su iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. El primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó en nombre de toda la familia humana y todos pecaron en Adán. Es, por ejemplo, cuando decimos que un presidente de un país firma un tratado o un convenio con otro país. En el momento que él pone su firma, significa que está representando a todo un país. Lo mismo pasó con Adán. En el momento que él firmó la sentencia por haber pecado, eso afectó a toda la humanidad. Ahora, hablando de Cristo, Pablo nos dice en Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, muchos fueron constituidos o llamados pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, muchos serán
constituidos justos. Pablo resumió su argumento en el acto de desobediencia de Adán que nos hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto del pecado. Es decir, al heredar el pecado de Adán, heredamos también el juicio de Dios que tiene para aquellos que rechazan el regalo de salvación, donde la ira de Dios se va a revelar eternamente para condenación. Pero también tenemos que ver que por la obediencia de Cristo, no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también Cristo incluyó su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo a todo pecador que cree en Él. Cristo es nuestra justicia, mientras que Adán representa nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo, recibe una declaración de justicia, librándola de la condenación. El mismo Señor Jesucristo nos invitó, o hizo una invitación, en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En resumen, podemos ver cómo el apóstol Pablo resalta el postre Adán, es decir, aunque nosotros fuimos llamados pecadores por causa del pecado de Adán, tenemos que reconocer cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, somos llamados justos por la obra redentora de Cristo. Continuamos con el segundo bloque, donde contamos con la participación de maestros y guías holísticos, quienes ofrecieron un enfoque espiritual y alternativo. Escuchemos. Y los escucharemos en el siguiente orden. El señor Ramón Pérez, dirigente de la comunidad Lakota en México y Latinoamérica. Hernán Ortiz, metafísico de la Escuela Evolución Humana, que radica en la Ciudad de México. Francisco Nieto, metafísico cuántico de la Fundación Nuestro Ser AC en Saltillo, Coahuila. Y nuestra compañera Julie Brom, que es angelóloga, también que radica en Saltillo, Coahuila. Escuchemos. Bueno, mira, mi punto de vista, pues yo no creo en Adán, por lo tanto no existe para mí, porque tengo mi tradición y tenemos nuestra forma que bajaron, por ejemplo, pues la mujer búfalo y los hombres vivían debajo de la tierra y se les mostró, y esa es nuestra pues génesis, y cada quien tiene su génesis, ¿no? Porque venimos de diferentes estrellas, diferentes pues lugares. Entonces yo creo que Adán existe, sí existe porque es un libro y es para la gente que sigue ese libro, pero no es para todos. Sin embargo, estamos de acuerdo que si existiera Adán, para mí sería como un pueblo, que no, y Eva sería otro pueblo. Entonces, porque nosotros en la tradición tenemos pues la nación del alce que bajó de las nubes, ¿no? Y se convirtió en gente del rayo y esas cosas. Y bueno, entonces no sé qué contestarte, pero es lo que yo pienso. Que sí, creo que existió. Creo en lo que está escrito en las historias. Pueden ser manipuladas, pero si hay calor adentro de la estufa es porque hay fuego. Hay algo que está ahí adentro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí estoy en esa presencia o en esa perspectiva de que sí existió el personaje, el ser humano o Adán. Mira, ¿qué onda, Jessy? Está aquí en el trabajo. Adán y Eva, así como tal, bien escrito hombre y mujer, representa el equilibrio. Representa el equilibrio de un origen desde el primer inicio, el equilibrio, pero sobre todo significa la dualidad. La dualidad es el yin, no el yang, yin y el yang, el día o la noche. Es el equilibrio en nuestras vidas. Adán y Eva es un solo ser. Es un solo ser. Adán y Eva representan un solo ser. Pero es el equilibrio.
Es el yin y el yang, es el día y la noche, es la luz y la oscuridad, o no sé cómo lo quiera ver cada quien, pero eso es lo que eh, algunas mitologías, alguna sabiduría antigua lo explica. No tanto así que Adán, el hombre y la mujer, así como nos lo enseñaron a los que estuvimos en escuelas católicas, haciéndole diferencia entre el hombre y una mujer. Realmente no es un mismo ser, pero representa la dualidad, que somos duales todos, en un enfoque totalmente espiritual, habla más de la dualidad, habla del yin y el yang, habla de la luz, del día y la noche, del ego y del ser, de todo lo que representa nuestro ser, porque ese es el equilibrio. Así yo lo entiendo, así es como lo entiendo. Me falta mucho también por, um, por estudiar, por tratar de entender qué es el Adán y Eva, no tanto así como que el Adán, el hombre, y que la mujer viene de la costilla del hombre, y que, o sea, entender eso es o sea, desde un inicio te están dando a entender que el hombre y la mujer, el hombre está por arriba de la mujer, que la mujer viene de una parte del hombre. O sea, es algo muy ridículo de entender eso, y haciendo diferencias entre el hombre y la mujer, cuando realmente desde un origen, cuando el bebé está en el vientre, pues es igual que el bebé, es el bebé, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, es lo mismo, la misma necesidad de la madre, la alimentación, nacen igual. Pero sí, creo que se refiere a eso, más que nada a la dualidad. El Adán y Eva representa la dualidad del ser, como somos seres duales, y el yin y el yang, y es todo lo que va en relación a eso. Habría que investigar un poco más. Te doy más o menos lo que voy entendiendo. No te puedo dar una explicación más porque todavía no estoy preparado, pero te digo, eso es lo que ahorita entiendo de la Adán y Eva, no lo que a mí me enseñaron de que primero fue el hombre y luego fue la mujer, y que la mujer desobedeció y se toma o sea, entender eso, y aparte entenderlo, dices tú, de la costilla del hombre, y o sea, no tiene ningún mensaje, más que el único mensaje que es el que nos enseñaron en la primaria, pues es de que el hombre está por arriba de la mujer, y eso no es verdad. O sea, ahí el mensaje es la dualidad. Prácticamente, energía masculina, energía femenina, la dualidad es el equilibrio. Prácticamente representa el equilibrio, representa la dualidad. Ups. Qué difícil pregunta me haces. Pero bueno, si existió o no existió Adán, no lo sé. La verdad no lo sé. Realmente es un personaje bíblico y la Biblia la escribieron los humanos. Entonces, ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. ¿Qué pienso de Adán o qué creo de Adán? Bueno, para mí Adán representa todo lo que conlleva ser responsable e irresponsable. Y eso es muy paradójico. Adán me enseña a mí que si yo sigo las leyes, me va a ir bien, que las cosas se me van a facilitar de una manera increíble, con mucha facilidad. Si yo hago las cosas mal, es decir, si yo no respeto las leyes, pues obvio, hay una consecuencia, la cual tengo que asumir. Y por lo tanto, se me van a dificultar mucho más las cosas. Si existió o no existió, para mí es importante por la enseñanza que me deja. Es importante para seguir adelante y creyendo en las leyes de Dios, del universo, o como le puedan o quieran llamar.
Gracias por tomarme en cuenta. Tendría que platicarte mucho sobre Adán, porque es una opinión muy, muy personal. Espero que esto te haya servido. Gracias. Escuchemos ahora el tercer bloque, ya que entrevistamos a la comunicóloga Andrea Aguilar Edwards, que radica en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y al historiador también local, Ariel Gutiérrez. Ambos nos aportan un contexto cultural y social. Escuchemos. Hola, Jessy. Vaya pregunta, ¿eh? Mira, en lo personal me parece imposible opinar en forma aislada sobre la existencia o no de Adán, porque este personaje pues se inserta en toda una narrativa de la religión cristiana plasmada en la Biblia, y resulta difícil, por lo menos para mí, descontextualizar el solo hecho de su existencia. Es decir, si creo en el mensaje bíblico y sus representaciones, no podría no creer en un fragmento. Me explico, es como... creo que esta es una cuestión de fe, y creo que viene en paquete. ¿Aceptas por fe el paquete completo, es decir, la narrativa bíblica, o la cuestionas completa? En mi caso, y debido a mi formación primaria en el seno familiar en torno a los preceptos bíblicos, yo creo por fe en esa narrativa. Por lo tanto, en la existencia de Adán, que me parece, por otro lado, un personaje muy interesante y muy representativo de la especie humana, de lo que somos. Si desacredito su existencia, sería como renunciar a mi fe en Dios. Por otro lado, pues, a mí me resulta imposible dirimir este tema en otro plano. Creo que la fe es el único plano en el que podría abordar ese cuestionamiento, porque no puedo aportar ninguna evidencia científica que respalde mi creencia. Y bueno, pues en resumen, sí, creo en la historia de Adán, simplemente porque creo en la historia de la creación del mundo según la Biblia. Es solo una cuestión de fe, un asunto de fe. No sé si mi respuesta te sea útil, pero a mí me has dejado la inquietud de seguir pensando y reflexionando sobre el tema. Muy interesante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Gutiérrez Cabello. Trabajo en el periódico Vanguardia. Tengo 2 veces al mes una página de cuestiones históricas que tienen que ver con la historia y con relatos de esta ciudad. He trabajado también en la Secretaría de Cultura y estuve a cargo de varios museos de la misma. Y bueno, respondiendo a su pregunta sobre Adán, creo que responde más a una cuestión mitológica, más que a un relato histórico. Históricamente no se puede comprobar la existencia de Adán y Eva. Como decía, responde más bien a una cuestión de cómo culturas han utilizado estas figuras pues para enseñar los pecados, como lo dice en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. No quiere decir que no existan en el imaginario colectivo, es decir, existen en la creencia de la gente, pero históricamente no se puede afirmar ni se puede tomar en cuenta, puesto que no hay datos que avalen pues su procedencia y su actuar, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, espero que les sirva, estoy a sus órdenes. Y como el cuarto bloque, contamos con la voz de Jorge Fernández, que es comerciante de la localidad, la señora Marta Medina, que es ama de casa, la licenciada Laura Torres, que es administrativa de la SEP, y la ingeniera Lucía Paredes, que también se dedica al hogar.
Como público general, exploran sus opiniones sobre la existencia de Adán, no solo en los relatos bíblicos, sino también en la realidad humana. Escuchemos su opinión. Que si existió Adán, pues yo creo que eso depende de qué tan católico seas, ¿no? Pues a todos los que pensamos y creemos en Dios, pues sí creo que Adán existió, ¿verdad? Y pues es el papá de todo mundo. Pero pues, es que se me hace bien un poquito difícil de explicarlo, pero creo que sí hay muchas cosas por las cuales creer y pensar de que sí existe, ¿verdad? La concepción del mundo tal cual a través de un Dios, y que Dios nos regaló y creó al primer hombre, ¿no? Y de ahí todo lo que con eso conlleva. Pero eso sí, pues obviamente es muy debatible en todos los aspectos. Y más como está avanzando ahorita la ciencia, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí hay que considerar el hecho ese, ¿no? De que Adán sí existió. En la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Dios creó a Adán. Pienso, creo y siento que sí existió Adán, como el primer hombre en la tierra, con pensamiento, sentimiento y razonamiento. ¿Y por qué existió? Porque por medio de él, junto con Eva, fueron el medio para crear la vida humana y así expandirse, y ellos mismos mostrarles, enseñarles y acompañarles en lo bueno y en lo malo de la vida. Lo que puedo decir es que Dios no los castigó y no los sacó del jardín del Edén, porque eso es como una creencia religiosa, para que siempre el ser humano esté bajo el miedo o el temor a ser castigado. Simplemente las acciones de Adán tuvieron una consecuencia, y así llegar al aprendizaje de la vida misma y llevarlo a tomar mejor su camino, mejores decisiones y ser un ejemplo para sus hijos. ¿Existió o no la figura de Adán? Sí existió, porque tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26-27, dándoles una dignidad especial. Se podría decir que ahí es donde comienza la historia de la salvación. Agradecemos a cada uno de los que participaron en darnos su opinión. Gracias a su voz nos ayudan a dar luz en el camino de la fe, ya que al final la pregunta de que si Adán existió como un individuo histórico es importante, pero no es el único enfoque. Lo que realmente importa es cómo, a través de la figura de Adán, entendemos nuestra necesidad de redención y cómo Cristo, el nuevo Adán, nos ofrece esa redención. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Adiel? Como hemos visto con las entrevistas de las diversas personalidades, existen posturas varias y muy diversas. Podemos decir que es una cuestión de fe. ¿Se cree o no se cree? En todos los relatos bíblicos. Y no es solo en la cuestión de si existió o no Adán, sino se cree o no se cree en la totalidad del relato del Génesis, se cree o no se cree en toda la escritura de principio a fin. Dice el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Crees o no crees? Es una cuestión de fe. La escritura dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el relato de la creación, cuando Dios simbólicamente crea a Adán del polvo de la tierra, Adamá en hebreo,
hizo algo diferente a las demás criaturas de la tierra. Sopló de su aliento de vida en él. Sopló de su espíritu vivificante. El postrer Adán resucitado entró al aposento alto Adán, donde sus discípulos se encontraban, entró y dijo: paz a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Es pues el tema, como debiera ser en todas las cuestiones teológicas, un asunto espiritual. ¿Te parece, Ariel, si en este bloque escuchamos la última canción, que es Yo soy el camino firme, de la música católica, que la aporta la Fundación Canto Católico, que nos describe la obra de Cristo aquí en la humanidad? Escuchemos con atención. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu
espíritu tendrá. Quiero agradecer el tiempo que dedicaste, Ariel, a este tema tan fascinante como es la existencia de Adán. Pero sobre todo agradezco a ustedes que nos están escuchando, ya que este es un tema muy profundo que toca el corazón de nuestra fe. Espero que hoy hayas encontrado respuestas o al menos nuevas preguntas que te lleven a reflexionar. Gracias por acompañarnos en Reflexiones Bíblicas por la 91.3 FM, la voz de la fe. Nos vemos en el próximo capítulo para explorar más misterios de la Biblia. Que tengas una bendecida noche. Paz y bien. Agradecemos a Abrasivos y Herramientas de Saltillo y a Yoga Shunya por patrocinar Reflexiones Bíblicas en esta estación maravillosa, La Voz de la Fe, por 91.3 FM. Mi nombre es Jessica Martínez y te espero en un programa más donde vamos a estar explorando las grandes preguntas sobre el amor de Dios hacia su creación. Hasta la próxima, amigos. Paz y bien.